Are we going now? Vamos a hablar de descarbonización, de energía verde, de ingeniería y automoción, pero además planteando una paradoja. ¿Es posible y real la desaparición de los combustibles fósiles, del gasoil, y propulsar con electricidad, con combustibles verdes, precisamente y por completo y paradójicamente, el mundo del campo, la agricultura y su mecanización? ¿A quién le podemos preguntar todo esto? Pues a Marcos Rupérez, ingeniero, emprendedor, consultor de hidrógeno. Marcos, amigo, bienvenido. Buenas, de nuevo. ¿qué tal, Marquitos? ¿Cómo estamos? Bien, muy contento de hablar de estas cositas contigo, que son un hilo conductor en muchas ocasiones, pero tú siempre vas un poquito más allá, aunque vamos a empezar situando para aquellos que estén un poquito más rezagados y que digan, bueno, ¿qué es esto de la descarbonización? Aunque aquí lo conocemos bien. ¿Qué planes existen de descarbonización en el mundo? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos obliga a ello? Bueno, básicamente todo el mundo conoce el cambio climático, cómo funciona el efecto invernadero y CO2 en la atmósfera y cada vez se va calentando más el planeta, ¿no? De alguna manera. Y recientemente pues se han llegado a unos acuerdos, que son los acuerdos de París, que la gente también le conocerá, para en 2050... limitar la emisión de CO2 mucho, ¿no? Por así decirlo. Es un acuerdo, vamos a hablar, no vamos a entrar en detalle de cuáles son los pactos que se han llegado, pero digamos que se ha llegado a un pacto de 195 países, que hay otros países del mundo, para emitir menos CO2, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que al final, esto es bonito decirlo, pero aquí lo que vamos a hablar es de si es posible realizarlo en todos los aspectos de la sociedad humana, ¿no? Porque se habla mucho de coche eléctrico, y el coche eléctrico está muy bien, el coche eléctrico yo me parece que es una buena solución, pero el coche solo es una parte de toda la película. Hay muchas otras actividades humanas intensivas en gasto de energía que habría que ver si se pueden descarbonizar. ¿Qué quiere decir descarbonizar? Es hacerlas igualmente sin emitir CO2. Y en este caso te planteo... ¿Qué es lo que más emite CO2? Pues a ver, los combustibles fósiles... Bueno, lo que más emite CO2 son los combustibles. Lo que emite CO2 principalmente es la quema de combustibles fósiles. Al final los combustibles fósiles son una molécula, que son carbonos con hidrógenos, la típica del colegio que os acordáis que son CCC y H alrededor. Eso son la gasolina, eso es el carbón, es así. Y también es así, pues no sé qué, el gas natural también es así. Sí, todos los combustibles. Es lo que mueve el mundo, lo que lo ha movido hasta ahora. Bueno, es que el 80 y pico % de la energía del mundo sigue siendo hoy en día, a día de hoy, combustibles fósiles. Entonces, esa es la realidad de la que partimos y el reto es hacer eso desaparecer o usarlo menos. O si lo usas, no emitir ese CO2 a la atmósfera, que también hay cosas por ese tipo, ¿no? Entonces, o capturarlo. Capturarlo, claro, sí, eso es. O sea, a ver, esto converge en varias tecnologías. Es verdad que para mitigar todo esto, ¿no? Claro. Poder capturarlo, pero claro, siempre se dice que lo mejor es no emitirlo. Bueno, es que capturarlo solo... A ver, claro, aquí se juntan dos problemas, bajo mi punto de vista. Uno es el cambio climático, que es emitimos CO2 y por tanto se está calentando el planeta y va a llevar a un cambio, problemas muy serios, al final de alimenticios, de cultivos, etcétera. Pero otro paralelo es los combustibles fósiles. Algún día se acabarán, ¿no? Entonces... Sí. Ya se hablaba de hace tiempo de esto. Sí, bueno, otro día hablamos si quieres de esto, pero en realidad, independientemente de si se van a acabar pronto o tarde, pues ya que te pones a hacer una solución que no emita CO2, ponte una solución que no dependa de un combustible fósil que un día se va a acabar, ¿no? Mata dos pájaros de un tiro, porque si lo que haces es seguir quemando combustibles fósiles, pero guardando el CO2 y no echándolo a la atmósfera, solo mitigas uno de los dos problemas, pudiendo mitigar los dos a la vez. ¿Sabes? Sí. Entonces, hay una... Bueno, yo soy un poco crítico con la captura de CO2, lo veo una cosa que en ciertas aplicaciones puede usarse, pero como genérico no lo veo una solución, ¿no? Y menos en lo que venimos a hablar un poco, que es dentro de esos problemas, pues claro, los coches está bastante solucionado, o puede parecer que está bastante solucionado con eléctrico, pero cuando empezamos a crecer, sobre todo en movilidad, en tamaño, distancia que quieres del vehículo y peso, empieza a ser cada vez más difícil hacerlo con una batería eléctrica. Bueno, estás hablando, por ejemplo, de sectores como el de la agricultura, en el que la descarbonización es muy complicada. Porque estás hablando, y vamos a utilizar como ejemplo, pues de herramientas muy grandes. Y una central que es el tractor. Sí, el tractor cosechadora, la maquinaria industrial agrícola en la que se basa pues lo que es la agricultura actual. Ojo, y esto es importante hacer la diferencia, que no estamos hablando de todo lo 4.0, que en eso sí que ha avanzado mucho el campo.
en el manejo de Claro. los tractores, en su Sí, autonomía. sí, sí. Eso está muy avanzado. Bueno, en la forma de gestionar los datos, los cultivos, Sí. o la inteligencia artificial ahí, el Big Data, eso se está implementando Hoy en muy día un bien. agricultor puede medir su campo al dedillo. Agricultura de precisión. Sí, todos los tractores llevan hoy en día datalogers que captan los datos, pero claro, eso sí, pero se siguen impulsando con diésel. Claro, pero es decir, el surco en la tierra sigue que... Por poner un ejemplo muy burdo. No, es un buen ejemplo, claro. Que solo sigue teniendo que hacer una forja o un hierro. Al final hay unas labores y el cereal intensivas. hay que transportarlo y hay que llevarlo de un sitio a otro y puede estar todo muy bien calculado y demás, pero al final siempre hay vehículos pesados con una capacidad y hay que Y propulsarlos. no es solo pesados, es que una labor, pues yo qué sé, de laboreo, que laboreo es esta que digamos que remueve la tierra, es labrado, por así decirlo. Sí. Un tractor, cuando va labrando, el peso casi es lo de menos, porque es que va con unas púas de, yo qué sé, 2 metros clavadas en el suelo y rompiendo la tierra. Para eso hace falta intensidad de potencia muy bestia. No, Sí. no vale con decir, pues lo hacemos. No, o sea, hay que poner esa energía en la tierra. Y eso necesita energía y ahora mismo siguen siendo combustibles fósiles. O sea, Sí, 100%. ¿Qué nos cuentas? ¿Vienes a contarnos Bueno, o sea, o sea, el tractor del futuro? ¿Cómo podría ser? Claro. ¿Cómo ser? ¿Eléctrico? ¿Con pila de combustible? A ver, Claro, ahí es donde yo me puse a pensar un poquito y he hecho artículos bastante sobre esto y pensé, hostia, ¿cómo se podría hacer? Vamos a hacer unos cálculos, ¿no? No vamos a hablar aquí de los cálculos exactos, sino de los resultados de esos cálculos, ¿no? Y los resultados de esos cálculos básicamente dicen que he hablado con varios agricultores, etcétera, y dicen que eléctricos, tal y como se hace ahora, es prácticamente imposible o muy difícil. ¿Por qué? Porque la intensidad de energía que tiene un tractor haría que tuvieras que ponerle más del doble de su peso en baterías dentro y aún así luego veríamos cómo las recargas o cómo las mueves, porque además de la intensidad de energía los tractores están en sitios muy alejados, no están al lado de las gasolineras, no están al lado de las carreteras, trabajan en mitad del campo, ¿sabes? Y el campo no tiene por qué estar cerca de una población. Entonces, claro, esa complejidad se suma. La del suministro de energía, en mitad de los campos no hay suministro de energía, ¿sabes? Entonces no puedes plantear, pongo un tractor eléctrico y lo cargo cada media hora, no, es que no hay ni red eléctrica ahí, ¿sabes? Entonces el eléctrico ahí se plantea como, pues si haces los cálculos con un tractor como son ahora, es prácticamente imposible. Otra cosa es que yo no me meto ahí, yo no soy agricultor, yo no soy ingeniero agrónomo, que se podría hacer la agricultura de otra manera, menos intensiva en energía. Pero eso es un tema en el que no hablo porque no conozco, pero sí que sé que hay gente que plantea, pues que me lo invento, ¿no? Que en lugar de labrar metiendo 1 metro las púas, las metas 30 centímetros y plantes sin hacer ciertas labores y al final gastas menos energía y por tanto quizás, entonces sí lo podrías hacer con un tractor. Eso sería transformar la propia agricultura, ¿no? Claro. Que necesitara que fuera, no sé, Menos intensiva en energía. menos intensiva en energía, más autónoma, no sabemos cómo. Pero bueno, eso es un tema ya de puro planta, de regal, de cultivo. Pero claro, hay que hacer ahora mismo una transición, ¿no? Y estas cosas que te estás planteando, o sea, Claro. dotar de otro tipo de energía a la agricultura que se hace ahora mismo, ¿no? Igual que en lo 4.0 ha crecido mucho y está funcionando muy bien, y se están obteniendo ventajas a la hora de economizar en tiempo, en fin, en la utilización de otros recursos. Es verdad que las máquinas se mueven como se mueven ahora y habría que pensar cómo moverlas de otra manera. Y de forma eléctrica parece muy complicado. Bueno, el camino posible, digamos que muy complicado, el camino posible con forma eléctrica sería cambiar la modo en que se hace la agricultura para adaptarlo a que sea posible con un eléctrico, entre comillas, ¿vale? Venga. Pero hacerla tal cual se hace ahora con un eléctrico, Complejo. habrá quien te dice que es posible, pero muy complejo, ¿vale? Entonces, siguiente opción en la que yo soy experto y de la que yo hablo mucho aquí, que es hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es perfectamente viable, sí. El hidrógeno, Sí. claro, es un gas combustible que tiene mucha densidad energética, tiene complejidad. En hidrógeno trasladamos el problema a otro sitio. Técnicamente es perfectamente viable, es decir, tú puedes cargar un tractor con hidrógeno y pila de combustible. Recordemos que la pila de combustible es ese elemento que transforma el hidrógeno en electricidad dentro del vehículo. Y por tanto, el vehículo es como eléctrico, pero es como si estuvieras cargando continuamente la batería con una pila de combustible alimentada con hidrógeno, ¿no? Eso hace que tengas como un coche eléctrico, pero con una autonomía muy superior porque tienes mucha más energía almacenada en hidrógeno, ¿vale? Un poquito esa es la película. En ese caso sería viable, de hecho. Ahí habría que remitir al capítulo del que hablamos hace algunas semanas, Sí. que lo tenemos en el podcast, que es Correcto. pues, el hidrógeno azul, el Y, verde... y hace ya igual un añito o dos hablamos bastantes más de hidrógeno, igual tenemos un par más, Bueno, seguramente. que a lo mejor volvemos a repasar Podemos todo, volver a repasar, sí. todo esto, ¿no? Pues el ciclo del hidrógeno, cómo se obtiene, las renovables, que están ahí también. Yo ahora me dedico a eso realmente, mis clientes ahora mismo son gente que no hace tractores, pero hace camiones, que es algo muy parecido, y me dedico a diseñar camiones de hidrógeno. Bueno, entonces, supongamos que tenemos hidrógeno, eso sí que podemos tener un tractor de hidrógeno. Técnicamente es viable. Ahora, el problema viene por otro lado, ¿no? El problema viene por la economía. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es una tecnología mucho menos desarrollada y con menos economías de escala industrializada que el eléctrico. Entonces,
es técnicamente viable, pero no sabemos pero de momento es muy caro. Muy caro porque la pila eléctrica. Este es el problema global que tenemos con el hidrógeno. No Correcto. solo con los tractores. Sí, Porque es es algo que un estamos problema global, haciendo. correcto. Es un problema global. El hidrógeno es una cosa que está en desarrollo y sigue siendo cara. Claro. Cara como el vehículo y de momento también cara como el combustible si quieres que sea verde. Porque claro, el hidrógeno solo tiene sentido como descarbonización si lo obtienes electrolizando agua, es decir, tienes una plaquita solar, un montón de placas solares, y con esas placas solares electrolizas agua, que eso es lo que hacíamos en el colegio de poner electricidad en agua y sale hidrógeno. Entonces estás almacenando energías renovables en hidrógeno y luego usándolo en un tractor. Todo ese ciclo hoy en día sigue saliendo un coste del hidrógeno como combustible caro. Y que necesitas mucha energía para ese proceso, además. Sí, lo que pasa es que el problema no es solo la energía, que también, sino también el coste de los equipos que transforman la electricidad en hidrógeno, los electrolizadores siguen siendo caros, la eficiencia de esos hay que mejorarla, la propia integración con las placas solares, hay muchos retos técnico-económicos a llevar a cabo, pero a lo que yo voy es que técnicamente es viable, quiere decir que con eléctrico, por mucho dinero que pusiéramos sobre la mesa, la solución haría que el agricultor cambiara su forma de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, imagínate que tenemos dinero, vamos a hacer un proyecto piloto y al campo de mi suegro, que vive en Monegros, le decimos, venga, vamos a hacer un proyecto piloto y vamos a ponerte aquí energía, cero emisiones. Si lo intentáramos hacer con eléctrico, por mucho dinero que pusiéramos sobre la mesa, infinito dinero, la solución que llegaría, mi suegro me diría, hostia, esto tengo que cambiar lo que hago, tengo que hacerlo de otra manera porque no da. Sin embargo, con hidrógeno costaría mucho dinero, sí, pero la solución que le diéramos, él ni se enteraría. Haría lo mismo que hace ahora, pero con hidrógeno. Entonces son problemas diferentes. En un caso es técnicamente dificultoso llegar a la solución, a la realidad, a solucionarlo. Y en otro caso es que económicamente de momento está muy caro, pero técnicamente es viable. Son diferentes aproximaciones, ¿sabes? Bueno, y la ciencia está trabajando en ello. Y hay tiempo a tiempo, lógicamente. Las cosas no se consiguen de un día para otro. Claro. Y después están los biocombustibles. ¿Me querías hablar de eso para terminar? Sí, para terminar hay una última visión que es la de, entre comillas, no cambiamos el vehículo y lo que hagamos es combustibles que sirvan al mismo vehículo, al tractor diésel normal. Por eso decíamos la paradoja del campo bueno, por aquí, decir, alimentamos el campo, lo que coge el campo con lo bio. Bueno, aquí te quería entrar por dos vías diferentes. Una que conoces, que veo que es la bio, y otra que son los e-fuels, que creo que esto te voy a enseñar una cosa. ¿Me vas a pillar otra vez? Pues voy a tener que invitarte muchas veces. Básicamente exacto, al final haces un combustible líquido renovable de alguna manera, ¿no? Y que lo y el camión, el tractor sigue siendo el mismo. Pero esos combustibles hay dos tipos. Hay un tipo que es el conocido, que es el biocombustible, que esos son básicamente... ¿Los motores y todo esto se alimentan igual? Sí, al final haces una especie de diésel, es un motor muy parecido. Sí. Haces un combustible muy parecido al diésel, pero que en lugar de provenir de zumo de dinosaurio de la tierra, proviene de plantas. Que tienes que quemar para obtenerlo... Bueno, las plantas lo que hacen es un proceso... ¿El CO2 cómo se emite? El CO2 se emite por la combustión. Cualquier combustión de un combustible tiene carbonos y al combinarse con el oxígeno del aire hace CO2, básicamente. Oxígeno del aire, carbonos del combustible y en la reacción química sale CO2. O sea, cuando quemamos, cuando el tractor se está moviendo. Claro, el tema es que los combustibles que harías líquidos también emitirían CO2. El tema es que en el caso de la biomasa se asume que como tú plantas... La bio viene con la biomasa, eso es. Claro, la biomasa... es biocombustibles, que son biomasas, no mezcla un poquito. Básicamente lo que haces es plantas, un campo de soja, no sé cómo, bueno, girasoles, sería por ejemplo. Esos girasoles al crecer absorben CO2 de la atmósfera. Tú luego los transformas, haces un combustible con ellos, emiten CO2, pero luego lo han absorbido previamente. Lo compensa, ¿no? Es un ciclo cerrado. Sí, ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa con eso, con esa tecnología? El problema de la tecnología es que si lo estudias un poco a nivel global, la eficiencia es muy baja y realmente es muy complicado suministrar a toda la Tierra, a todos los usos de agrarios con biocombustibles. Entonces, biocombustibles pueden ser soluciones para ciertas cosas, pero nunca una solución global, ¿no? Además, los combustibles de primera generación, estos que te he contado son los de primera generación. Esos ya se hicieron, ya se estudiaron y hubo un grave problema porque compiten con los alimentos. Es decir, si tú empiezas a generar con girasol combustibles, lo que pasa es que las pipas de girasol suben de precio y nadie puede comer pipas de girasol. Y no solo las pipas de girasol, es que esos cultivos se empiezan a usar para generar combustibles en lugar de para generar comida y la comida sube. Eso ya se ha declarado en el mundo que no se va a hacer. Y hay combustibles de segunda generación que son de residuos, etcétera, pero ya son cosas que no pueden dar en masa para toda la población, ¿no?
otro día tenemos que hablar también de renovables. Porque, Sí. bueno, menuda polémica hay con los molinos, con todas estas Sí, ahora tenemos cuestiones, a los de la con- Fueva, a los de la Fueva protestando, a los de también el Togallo también protestando, me parece. Sí, tenemos Hay un follón ahí, sí. tenemos que hablar de ello nosotros desde un punto de vista lo más científico que podamos. Sí, a ver, Esto- la queja es social. Podemos hablar de ciencia. Sí, Pero claro. algún dato lo tengo que cotejar contigo porque, claro, con todas, con una eficiencia de renovables X, o sea, o de un alto porcentaje de renovables y demás, ¿en qué electricidad se traduce eso? ¿Qué porcentaje cubre? Es que no, Bueno, el tema. no se puede, quiero decir, no se puede obtener toda la energía que queramos de las renovables. Hay unos ciertos límites. De eso vamos a hablar pronto, además, sí. Hay unos ciertos límites. Me ha costado expresarlo, Es que es muy pero lo has complicado. entendido. Es que es muy complicado, sí. Es un tema muy Pero complicado de. Yo por eso- buscaré el dato porque no lo tengo aquí, prefiero no equivocarme, pero me sonaba como que un 15% así de la energía solo se podría obtener en el caso de que todo lo renovable fuera súper eficiente. A ver, hoy en día el objetivo es 100%, pero claro, ese objetivo es complicado. No es que sea imposible, pero es complicado. Sí, o sea, estoy equivocado totalmente, me tengo que... Es que hay matices con todo esto, o sea, podemos hablar rato. Hablaremos Vale. porque hay muchos matices. Matices que dejaremos para otro día. Marcos Rupérez, consultor, ingeniero, emprendedor y gran divulgador. Gracias, amigo. Hasta la Un próxima. abrazo, Marcos. Are we going now? It was a peaceful night till you walked in, causing a